que eso, por ejemplo, lo retoma para algunos de sus libros. Entonces, me llama mucho la atención cómo, sin necesidad de tener alguna creencia religiosa específica, uno puede como tomar eso, porque lo veo mucho también en toda tu obra. Veo una discusión, una conversación con el judaísmo y con lo sagrado. Entonces, esa es mi siguiente pregunta. ¿Cómo se inserta lo sagrado? ¿Cómo insertas todo esto? Recuerdo que a propósito de Fraser también me has hablado de este libro de la mitología en el Antiguo Testamento, ¿no? Son referencias continuas en tu obra. Los pasajes del Antiguo Testamento, cuestiones judías, incluso la estética del idioma hebreo aparece, ¿no? Entonces, abundemos algo sobre lo sagrado, Alejandro. Claro, yo te decía que en casa había este gran silencio, ¿no? Alrededor de lo sagrado, que no quiere decir necesariamente como un vacío. Me parece que era un silencio cargado pues como de una espiritualidad contrapuesta o que no quería dialogar, un silencio incómodo, pero insisto, estaba como cargado y que generaba muchísima curiosidad en mí, como qué había detrás de eso, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, que mi padre no creía en Dios, ¿no? Entonces una vez en alguna conversación de niño se lo dije y él se molestó muchísimo con esta pues como observación mía, pero tampoco había una aclaración de eso. Entonces, bueno, ese silencio eh, donde Dios estaba como presente en casa, pero no había una creencia manifiesta, ni tampoco los rituales que me parece que mis padres vivían en silencio, ¿no? A espaldas del otro, ¿no? Uno del otro. Eh, pues crecí con esa curiosidad y por supuesto visité pues como esos espacios de silencio para ver qué se podía revelar ahí. Hace no tanto, por ejemplo, empecé a estudiar hebreo, porque pues es la lengua una de las lenguas que hablaba mi abuelo. Mi abuelo era sirio, mi abuelo paterno, y bueno, su lengua materna era el árabe, pero pues yo lo veía por las calles, pues hablando en hebreo. Entonces, para mí había una resonancia del hebreo en mi vida, y por supuesto veía, por ejemplo, y cuando íbamos a casa de mi abuelo, veía que mi abuelo estaba en Shabbat y nosotros no, estábamos como un poco aparte de todas estas eh, rituales y no participábamos de ellos. Entonces, bueno, yo intenté en Litane, que justo no quise nombrar como letanía porque me parecía que la palabra estaba muy asociada a una especie, sí, al catolicismo y a determinadas religiones, aunque no necesariamente, pero me parece que sí hay una asociación más cotidiana de la palabra. Eh, por eso quise hacer como una variación y ponerle litane para que cupieran ahí muchas más posibilidades de la repetición, del mantra, de lo cotidiano también, ¿no? Donde lo sagrado también puede ser una repetición o pues como de listas, de palabras, no necesariamente sagradas, pero el Litán es una exploración de eso, o cuando menos la tentativa, o mi primera tentativa para explorar mi mundo espiritual, que no necesariamente es religioso. Yo no tengo religión y me parece muy bien no tenerla, pero sí quiero dialogar pues, con mis antepasados y dialogar con lo que estaba ahí, como ese silencio incómodo. Me parece muy importante ahondar en esos espacios. Y, y pues creo que desde ahí parten diversas curiosidades, ¿no?
y también lecturas. Cuando leía a Walter Benjamin, encontré justo como muchísimas resonancias con lo que yo había vivido. Cuando ya había escrito Caída del Búfalo sin nombre, leí Infancia en Berlín después y encontré esta parte del escondite, por ejemplo, como estos espacios cerrados que coincidían y no sé, yo me identifico muchísimo con su escritura, la admiro, también la imito y la tomo y la trato de hacer mía, digamos, ¿sí? Entonces, pues por ahí más o menos va la exploración espiritual. Creo que es algo que no termina. Eh, es por una parte una herida y por otra parte una riqueza, me parece, y que esas dos cosas las tengo que aceptar, ¿no? No haber tenido una religión no solamente es no haber tenido una religión, sino haber vivido en dos religiones no manifiestas. Me parece que ahí está pues como la herida de infancia, que por supuesto ahora pues es otra cosa, ¿no? Ahora pues hay un diálogo con eso, pero pues es una herida abierta, me parece, porque es una herida familiar. Igual que el suicidio, me parece que son heridas que se comparten con otros y que no cicatrizan porque no son de un cuerpo, son de varios cuerpos. Entonces, esas heridas familiares o heridas del clan, pues son heridas que siempre están abiertas. Y creo que todos tenemos este tipo de herida. Y en mi caso, pues una es la religión, otra es el suicidio, ¿no? De mi abuela materna. Y pues son cosas de las que me interesa hablar, ¿no? De las que me interesó hablar y de las que todavía sigo explorando. Me identifico yo mucho con este aspecto, Alejandro, porque en mi caso yo también me acerco un poco a la religión por mis abuelos. En mi familia tampoco hubo estos dogmatismos en ese sentido de, o sea, a pesar de que hay religiosidad y se vive la religiosidad, en mi caso no hubo estos contrastes de judaísmo y catolicismo, o islam, o budismo, etcétera, sino prácticamente catolicismo. Pero nunca fue, o sea, yo nunca lo sentí como algo impuesto, ¿no? Sino fue algo más, yo siempre digo que descubrí mi fascinación por el teatro viene de haber acudido con mi abuela a las representaciones de la Semana Santa en el atrio de la parroquia del pueblo, de donde, de donde son mis abuelos. Mi fascinación por los claroscuros, por el barroco, proviene de esa pequeña iglesia con muros desjarretados, con manchas de humedad, con cristos sangrantes, que yo los veía de niño no como espíritus o como efigies vigilantes o castigadoras, sino como algo, una invitación, como dices, una invitación para explorar ciertos matices de la realidad que la razón no daba respuestas, ¿no? Yo más bien me fui por ahí y eso me atrapó de inmediato de tus textos, ¿no? Incluso hay unos en los que pones una foto de tu familia, me parece, tus abuelos. No sé si, corrígeme, ¿es degenerativa o es Litane donde aparece esa fotografía? Litane. Es De hecho, Litane. digo, no sé si se alcanza a ver aquí, pero sí, es Sí, esta. sí se alcanza, exacto. Pero Es qué bueno que... el bar mitzvah de mi abuela, ¿no? Que está al centro. ¿Y esa fotografía pertenece a la familia o cómo la obtuviste? Sí, yo recordaba una fotografía mucho más grande en casa de mi abuelo. La familia, mi familia, pero la familia paterna, la familia de mi abuelo, es una familia de rabinos en Siria, que digamos son una minoría. Los judíos en Siria eran minoría. Y pues yo recuerdo llegar a casa de mi abuelo y ver una gran fotografía de su bar mitzvah, este mismo momento, pero digamos mucho más extendido, con varios rabinos, como de la comunidad siria. Y, pues es algo que me impresionaba mucho porque son tus antepasados, pero conoces a pocos, y de pronto ver esta fotografía ahí cada semana, pues es algo que impresiona mucho, ¿no? Cuando intenté recuperar la fotografía para el libro, la fotografía desapareció pues, en esta división
familiar, no sé, cuando fallece alguien, pues normalmente las cosas se reparten y la fotografía jamás la encontré. Y la que logré recuperar fue esta, digamos que es el mismo momento, pero es otra fotografía, no es la que yo veía de niño, que me recuerdo que era como un formato mucho más amplio. Pero bueno, a partir de esta fotografía también hice determinadas exploraciones textuales, ¿no? Para el libro, que insisto, no solamente es una exploración espiritual en ese sentido, sino eso es el punto de partida eh, para después como explorar diversos quiebres y heridas y digamos que esto pertenece a la primera parte del libro que justamente se llama Doxa, ¿no? Como hablando de esa, pues como legado familiar que después, que se repite y que después pretendemos romper, ¿no? Lo paradójico.